Latinoamérica. Regresamos, amigos, con más de Latinoamérica en vivo. Y en Estados Unidos hoy culmina la campaña electoral para elegir al próximo presidente de ese país. Con un pequeño margen de diferencia, Hillary Clinton aventaja a esta hora a Donald Trump en el importante estado de Florida. Esta es justamente la noticia que se mantiene en desarrollo. Por eso vamos a conversar, como les habíamos anunciado, con el analista político Robert Valencia. En Twitter es @rvalentweet. @rvalentweet está con nosotros vía Skype. Señor Valencia, gracias por su tiempo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a la teleaudiencia de Vivo Play. Muchas gracias. Señor Valencia, estamos apenas a unas horas para que conozcamos los resultados definitivos de estas votaciones que ya comenzaron y lo que se conoce hasta ahora es que la diferencia entre Clinton y Trump es minúscula, muy escasa. ¿Qué resultados prevé usted que se obtengan y qué significa en lo seguido, en lo adelante, que la diferencia en Estados Unidos entre Trump y Clinton sea muy poca? Bueno, casualmente, disculpen, ¿me escuchan? Porque se escucha un retorno. Se escucha perfecto. ¿Usted nos escucha Perfecto. bien? Sí, lo escucho bien, qué pena. Sí, bueno, casualmente el Washington Post sacó un artículo hace un par de minutos diciendo que Hillary Clinton tiene suficientes votos electorales para llevarse la presidencia, 275. Incluso la misma fuente cita que Donald Trump, aún ganando 3 de los estados que se consideran estados volátiles, en este caso Florida, Carolina del Norte y Ohio, queda corto por 7 votos electorales. Es decir, claro, lo que vimos en los últimos días es que tanto Hillary Clinton como Donald Trump estaban en un empate técnico, por decirlo de una forma. Lo contrario que habíamos visto a mediados de octubre, prácticamente cuando la diferencia de puntos porcentuales entre ambos candidatos era de 12 puntos. Así que igual nada está escrito. Cualquier cosa puede suceder. Veamos lo que ocurrió en el año 2000, cuando Al Gore y George W. Bush eran los candidatos en aquel entonces. Así que todo está servido realmente para que Hillary gane, pero cualquier cosa puede suceder. Ahora, señor Valencia, háblenos un poco de cómo puede ser el comportamiento del electorado en los llamados estados indecisos. Escuchábamos hace algunos minutos un reporte de una compañera en TV Venezuela, nuestra cadena aliada, y nos decía que incluso en esos estados indecisos se espera incluso sorpresas en algunas ciudades que pudieran tornarse, por así decirlo, de una manera más rápida, rosadas o púrpuras, dependiendo del momento, ¿no? Háblenos un poco de esta condición. Bueno, vamos a citar, por ejemplo, el caso de la Florida, en donde hay 2 ciudades que tienen una población hispana enorme, Orlando y Miami. Por lo regular, el sur de la Florida, Miami, vota a favor de los republicanos. Tal vez esa no sea la tendencia que vamos a ver en estas elecciones. La Florida incluso está inclinada más hacia el lado demócrata que hacia el lado republicano. En el caso de Orlando también vemos, por ejemplo, que gracias a la creciente comunidad puertorriqueña, los demócratas pueden alzarse con el triunfo. Y bueno, mencionando también, por ejemplo, Carolina del Norte, que es un estado que ha visto crecer la población hispana con creces realmente, valga la redundancia. Ese es un estado que ha acogido a un gran número de votantes hispanos y que podrían hacer la diferencia. Obviamente, pues si hay algo positivo de esta jornada electoral, de este año electoral, es que Donald Trump, con su beligerancia y su demagogía y su retórica antiinmigrante, ha logrado movilizar a los hispanos. Y otro claro ejemplo es el estado de Nevada, donde las personas que han salido a votar de forma temprana, se pronostica que esos votos tempranos, es decir, esos votos anticipados al 8 de noviembre le podrían beneficiar a Hillary Clinton. Señor Valencia, estamos por ver un cambio drástico en unos resultados de elecciones en Estados Unidos y le comento esto porque también leyendo, revisando un poco los trabajos sobre lo que ha sido la historia de los Estados Unidos en los últimos años, pues recordamos
lo que fue el triunfo de Barack Obama. Recordamos lo que fue el reconocimiento de su principal contendor en aquel momento y lo que significaba para la nación tener por primera vez a un presidente negro, a un presidente de color en la Casa Blanca. Y ahora pareciera que Estados Unidos dio un giro, ¿no? Se dejó de hablar en un momento de racismo, de discriminación, y ahora se han retomado esos temas. ¿Cambió el electorado? ¿Cambió la historia de Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que daría un programa entero para hablar un poco del bagaje histórico que esto implica, pero por supuesto, muchos pensábamos que con la llegada de Barack Obama a la presidencia, las diferencias raciales se habían disipado. Todo lo contrario, ha ocurrido exactamente lo contrario. Se han avivado las asperezas, lamentablemente. Estados Unidos es un país realmente joven, son más de 240, 270 años de democracia y aún no ha podido resarcir las viejas heridas de la esclavitud, de la segregación racial. Y bajo la administración de Obama, pues lo que hemos visto es que ha habido una gran diferencia racial, tanto en lo económico como en la justicia, en lo judicial, lamentablemente. Y esto es lo que hemos visto en los últimos 8 años. Sin embargo, obviamente, a pesar de estas diferencias en las relaciones raciales en Estados Unidos, la composición demográfica no va a cambiar. Está más que claro que los hispanos por lo menos serán una gran mayoría. Se pronostica que para el año 2060 seamos aproximadamente más de 100 millones de hispanos. Seguro va a salir el primer presidente de origen hispano en este país y esa es una tendencia que no va a revertir. Con lo cual, mi conclusión al respecto es que los partidos políticos de ahora en adelante van a tener que replantearse, va a tener que existir un pluralismo, un pluripartidismo, que es lo que no hemos visto en ese momento. Y particularmente el Partido Republicano es uno de los partidos que yo creo que se va a ver dividido de aquí en adelante, porque es un partido que recuerda las viejas reminiscencias de Ronald Reagan, de Abraham Lincoln, en vez de mirar hacia adelante. Es un partido que no se ha preocupado por integrar a otros miembros de la sociedad estadounidense, como los hispanos, como los musulmanes, como los afroamericanos. No lo ha hecho de una forma activa. Así que lo que vamos a ver en los próximos años va a ser muy interesante en cuanto a la composición del electorado se refiere. Señor Valencia, ya para finalizar, el candidato Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, dijo en el último debate que solamente reconocería los resultados si le eran favorables. Palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, no es una cita textual, pero básicamente ese fue el significado de su declaración. Le pregunto, con unos resultados que se prevén tan estrechos, ¿usted cree que Donald Trump reconozca una eventual derrota? Bueno, conociendo la personalidad de Donald Trump y de hecho un informe del New York Times mostraba que es una persona que está renuente a reconocer los resultados y él dice voy a ganar a toda costa, voy a ganar. Es una persona que en su megalomanía pues él cree que va a ser el vencedor en la noche de mañana. Yo citaría un caso similar al que ocurrió en México en el año 2006 cuando fue Felipe Calderón el ganador y Andrés Manuel López Obrador no reconoció ese triunfo e invitó a todos sus seguidores a acampar en las calles y a hacer huelgas y protestas. Probablemente veamos algo similar, pero realmente no creo que pase de ahí. Constitucionalmente, él no está en la obligación de reconocer o de concederle la victoria a Hillary Clinton. Probablemente van a haber las rabietas que ya le hemos conocido, pero creo que de ahí no va a pasar. No creo que, esperemos que no vaya a haber algún incidente violento, pero realmente el triunfo es para el que, bueno, para el que gane, valga la redundancia y la aclaración tan obvia, pero es así, o sea, esto no es cuestión de méritos, es cuestión de quién gane más votos. Y bueno, Donald Trump, lo acepte o no lo acepte, igual va a tener que tragarse su orgullo y ver a Hillary Clinton como la nueva presidenta, si ese es el resultado o el panorama que se llegue a dar. Señor Valencia, muchísimas gracias. Fíjese que, bueno, hasta ahora los resultados son tan cerrados y dependen tanto de ese pequeño porcentaje de indecisos que uno le da todavía oportunidad a la duda. Estamos a la expectativa. Totalmente. Y estamos muy atentos, por cierto, a su timeline en Twitter, ¿sí? Por supuesto. RValen en Twitter y a mi sitio electrónico rovalencia.com.
Muy bien, muchísimas gracias. Que pase A buenas ustedes, tardes. muchas gracias. Hasta luego. Era Robert Valencia, él es analista político, @Valentweet.